Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muchachos. Bueno, vamos a continuar con nuestra materia de estructura socioeconómica de México. Y en el caso de, lo que es esta semana, pues recordemos que hemos estado trabajando con los conceptos básicos que tienen que ver con lo que es la estructura socioeconómica de México. Ya habíamos visto, por ejemplo, ya habíamos definido qué es eso de la estructura socioeconómica de México y la habíamos definido como el conjunto de partes que componen prácticamente una economía, es decir, también el conjunto de partes que permiten precisamente formar la economía de un país. La economía, pues ya habíamos dicho, que de un país, pues no es otra cosa más que toda la riqueza propia del país, es decir, todo lo que es todos los distintos productos que se han ido elaborando a lo largo de un determinado tiempo y que han sido hechos o producidos para ser vendidos, es decir, para obtener lo que es un ingreso económico que en última instancia, pues precisamente volviendo a ser como el círculo, a cerrar el círculo, pues viene precisamente a formar parte de la riqueza. ¿Va? Entonces, bueno, esperemos que este conjunto de conceptos pues nos quede perfectamente claro. Porque el día de hoy precisamente vamos a trabajar con otros dos conceptos, es decir, el crecimiento y desarrollo económico. Crecimiento económico y desarrollo económico. Vamos viendo. El crecimiento económico, dice, se puede definir como un aumento rápido y sostenido del ingreso real por habitante. Es decir, lo que básicamente cada uno de nosotros o cada uno de los ciudadanos va precisamente recibiendo. Esto que cualquier ciudadano recibe, pues básicamente se conoce como los ingresos que va a ir recibiendo, ya sea por su trabajo o por la producción de algún producto o de algún servicio, que obviamente eso va a implicar la riqueza del país, es decir, entre más dinero, entre más ingresos recibamos, pues obviamente en teoría significa que todo el país de alguna manera pues está creciendo, está expandiendo su economía, es decir, sus recursos económicos. Con los siguientes cambios en las características tecnológicas y demográficas de la sociedad. Es decir, cada una de las personas, pues obviamente conforme va recibiendo más dinero, más ingresos, en última instancia va a ser una persona que va a ir desarrollándose. Es decir, puede a lo mejor tener acceso a determinados estudios, a determinada preparación o a determinadas pues productos. Pensemos, por ejemplo, una persona que ahorita ganaba hace 2 meses ganaba 2,000, 3,000 pesos, pero que ahora, debido a sus estudios, debido a su preparación y demás, ahora comienza a recibir, pensemos, a lo mejor unos 10,000 pesos. Eso significa que esa persona va a tener la posibilidad de adquirir nuevos productos, nuevos estudios, nuevos aprendizajes, porque a lo mejor va a tener acceso a otro tipo de escuelas, a otros cursos, otros talleres y posiblemente a lo mejor alguna computadora nueva, alguna televisión nueva. Es decir, va desarrollándose, es decir, ese país o esa persona pues va desarrollándose, es decir, va creciendo, ya sea como persona, gracias a sus cursos, a su educación, o gracias también o va a obtener un desarrollo económico, es decir, a los ingresos y a lo que va a poder comprar con él. A lo mejor también se puede ir a lo mejor de viajar y cosas por el estilo. Entonces va desarrollándose. En teoría, precisamente hablaríamos de desarrollo cuando precisamente una persona puede obtener ingresos económicos nuevos, más amplios y por ende, pues obviamente lograr un desarrollo ya sea de su persona en el ámbito personal o en el ámbito económico o cualquiera de esas cosas, ¿va? Entonces, a eso se refiere básicamente. Se trata del aumento de la riqueza y la acumulación de capital de una sociedad y se mide a través del Producto Interno Bruto, que ya habíamos definido como el PIB. Es decir, entre más obviamente recursos hay precisamente, pues nuevamente imagínense, suman todos los productos que se vendan y se produzcan a lo largo del país y que como dijimos, sean vendidos para obtener un recurso económico, pues obviamente vamos a tener un país mucho más desarrollado, mucho más preparado y con obviamente mucha más riqueza. En muchas ocasiones, desafortunadamente, el crecimiento económico de un país pues no implica precisamente desarrollo. Es decir, una economía puede crecer, es decir, puede obtener más riqueza. Sin embargo, bueno, es posible que un porcentaje importante de la población pues se encuentre precisamente en condiciones de pobreza. Eso tiene que ver muchísimo con los tipos de modelos económicos que tengamos en un país. Por ejemplo, uno de los modelos económicos que nosotros tenemos en la actualidad pues es el sistema capitalista. El sistema capitalista pues básicamente no es otra cosa, como ya lo hemos venido definiendo, un sistema donde hay empresas, hay patrones que tienen el capital, es decir, el dinero, que ahorita vamos a definir un poquito más detalladamente este concepto del capital.
Y tenemos por otro lado otra clase de social que básicamente solo lo único que tiene para vender es su trabajo, su mano de obra, pero desafortunadamente pues en muchas ocasiones recibe un salario muy bajo y entonces pues obviamente quien se enriquece precisamente es un área de la sociedad, pero la otra no. Es decir, una sí se desarrolla, pero la otra no. Entonces, bueno, un país puede crecer económicamente hablando, pero también puede ser que una parte o gran parte de la población pues no tenga el desarrollo necesario o con el que se supone que debería contar. De hecho, por eso muchachos, en la actualidad también vamos a encontrar, por ejemplo, que aunque nuestro gobierno, por ejemplo, reporte un crecimiento, o por ejemplo, en un modelo económico como el de Porfirio Díaz, donde habla de un crecimiento económico bastante amplio, pues no se refleje en la sociedad. ¿Por qué? Porque solo una sociedad o una parte de la sociedad es la que se enriquece. Y eso pues todo por toda una serie de elementos o una serie de conflictos y demás dentro de los mismos elementos del sistema económico. Seguimos. Perdón. El Producto Interno Bruto, bueno, se mide cada año y se consideran los 4 sectores mencionados anteriormente: consumidores, empresas, gobierno y sector externo. Como ya lo habíamos mencionado, pues el Producto Interno Bruto pues cuenta precisamente a estos 4 sectores, es decir, todo lo que son consumidores, es decir, cualquiera de nosotros, cualquiera de las personas que precisamente vamos y compramos un refresco en la tienda, un celular nuevo, viajamos, que rentamos, por ejemplo, un cuarto, rentamos un carro, todo este tipo de personas. Las empresas, que más adelante, bueno, las estaremos definiendo, pero básicamente pues son aquellas instituciones que se encargan precisamente de producir un producto o un servicio que lo ofrecen precisamente a una serie de consumidores. El gobierno, que en este caso precisamente pues es básicamente todo el Estado, que se encarga de estructurar y demás todas las relaciones comerciales, pero que también pues en algunas ocasiones, como ya lo vimos, pues se va a encargar precisamente de producir servicios. Y pues bueno, el sector externo que lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Para explicar la producción y el crecimiento económico, pues los economistas, ya lo habíamos mencionado, utilizaban 3 conceptos primordiales, es decir, los 3 elementos primordiales que ellos utilizan para definir un crecimiento de una economía, pues especialmente la tierra, el trabajo y el capital. Esto dice porque la producción en ese entonces, era agrícola. De manera que la tierra era muy importante, ya que era el principal medio de donde se obtenían los productos para alimentar a la sociedad y para vender en otros mercados. Básicamente, y aquí estaríamos hablando propiamente como del siglo XVII, XVIII más o menos aproximadamente, pues vamos a estar precisamente hablando de que la materia prima de donde surgen precisamente los distintos productos, pues no es otra cosa más que la tierra, es decir, el campo, básicamente de donde se producen todos los distintos productos que después se van a vender a los distintos mercados. ¿Va? Ok. Dice, para alimentar a la sociedad y para vender a otros mercados, como ya lo mencioné. A finales del siglo XIX y durante gran parte del siglo XX, pues los enfoques se centraron en el trabajo y en el capital. A partir del siglo XIX-XX, pues se va fortaleciendo lo que es el sistema capitalista y entonces, pues ya se habla más bien de 2 elementos primordiales. Una cosa es el trabajo, es decir, lo que todos en algún momento determinado realizamos, es decir, nuestra mano de obra, ya sea para trabajar en una fábrica, en una empresa, para dar a lo mejor algún servicio, atención a clientes, todo ese tipo de cosas. Todo lo que implique trabajo, es decir, las actividades que cada uno de nosotros realizamos. Tanto ustedes como yo, por ejemplo, somos parte precisamente de ese mismo sistema. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, cada uno de nosotros realiza un trabajo para una empresa. En mi caso, pues diseñar precisamente una clase, brindar mi conocimiento, acomodarlo, estructurarlo de manera de que ustedes lo comprendan. Ustedes, por ejemplo, podrían ser a lo mejor también brindar algún servicio, atención al cliente, o ser secretaria, o ser secretarios, o algún otro trabajo que implique precisamente eso, es brindar nuestra mano de obra a un cliente a nombre precisamente de alguna empresa determinada. Entonces básicamente es el capital. Ahorita lo vamos a definir un poquito más. Hasta ahorita lo hemos venido definiendo como ese dinero que se utiliza para crear la empresa. Pero esto va a ampliarse mucho más. Ahorita lo vamos a ver.
En los últimos años, dice, se le ha dado más énfasis a otro factor relevante, que es el conocimiento, que puede aparecer como capital humano, tecnología, organización, etcétera. Es decir, aproximadamente ya en lo que es el siglo XX o finales del siglo XX, pues bueno, básicamente se le ha dado muchísima importancia a esta parte, lo que es el conocimiento. Es decir, el conocimiento ya sea en el área de ventas, ya sea, por ejemplo, en la creación a lo mejor de maquinaria, el conocimiento que una persona puede tener, ¿sí? Aunque también otro de los factores que a lo mejor aquí no están mencionados precisamente es la capacidad de llevar a cabo ciertas habilidades, que también de alguna manera implica conocimiento. Por ejemplo, yo tengo el conocimiento, por ejemplo, para lo que es acomodar o estructurar determinados temas, determinadas clases. Y entonces eso ya es una habilidad que en última instancia también puede ser un elemento que yo estoy vendiendo a un mercado determinado. Y ustedes pueden a lo mejor realizar algún trabajo en computadora, capturación de datos, cosas por el estilo. Y eso finalmente es una capacidad que tenemos, a lo mejor que tienen algunos de ustedes, y que implica precisamente el conocimiento de trabajar con algún programa de computadora o algo por el estilo. Entonces, eso ya es un capital que se vende de alguna manera, o es un elemento que se vende a una empresa. Tecnología, pues básicamente, es decir, es todo lo que implica precisamente los productos, por ejemplo, el uso de las computadoras, a lo mejor los iPads, las tablets, cosas por el estilo. Y bueno, también la organización, es decir, a lo mejor trabajos, por ejemplo, como algún capataz, por ejemplo, gerente, es decir, la capacidad precisamente de llevar a cabo una organización, entre otras cosas más. Capital humano, bueno, se va a entender también como la capacidad de trabajar conocimientos adquiridos, las habilidades y actitudes de quienes participan en la producción. Es decir, cuando entendemos, por ejemplo, por habilidades, pues no es otra cosa más que precisamente las cosas que podemos hacer. Actitudes, pues básicamente los intereses. A lo mejor a alguno de ustedes les interesa las ventas, les fascinan las ventas. Y entonces eso es algo que se puede precisamente vender a un mercado, es decir, en este caso a una empresa, la cual pues obviamente te va a pagar por eso precisamente, por esa habilidad. ¿Sí? Entonces todo eso ya forma parte de alguna manera de la economía. ¿Por qué? Porque ustedes van a ayudar a producir un producto. Una persona que lleve a cabo un producto o la creación de un producto no forzosamente va a tener que ser, por ejemplo, un obrero dentro de una empresa que se encargue de trabajar con materiales para producir otra cosa. No, también puede ser, por ejemplo, un maestro que se encarga de preparar sus clases, conocimiento y demás, pero también puede ser una persona que a lo mejor simple y sencillamente esté brindando la atención al cliente a algún conjunto de consumidores de líneas telefónicas, ¿sí? Entonces, ahí estamos ya produciendo un producto. Y entonces eso también forma parte de la riqueza. El dinero o los recursos que recibimos precisamente por esa venta de ese trabajo, de esa mano de obra, pues forma también parte de alguna manera de lo que es todo lo que es el Producto Interno Bruto, por como ya lo mencionamos. Es decir, es un servicio que se produce para poder recibir un dinero. Es decir, con fines de lucro. Esperemos vaya quedando claro hasta ahí. El capital, bueno, también se va a entender como el dinero que se invierte mediante el sistema financiero, es decir, las inversiones. Es decir, una empresa, a lo mejor supongamos ustedes pueden tener un pequeño negocio, a lo mejor una paletería, pero resulta que entonces ustedes ven que les está yendo muy bien y entonces deciden agregar a otra persona, a lo mejor un vecino, un amigo, un familiar. Y lo único que le piden pues es precisamente que invierta un poco de dinero para poder comprar ciertos elementos que van a necesitar, por ejemplo neveras, por ejemplo refrigeradores y demás, para poder poner una segunda sucursal y entonces poder irle pagando a la persona que a lo mejor la va a atender. ¿Sí? Entonces esa inversión de dinero y esa inversión económica va a fungir precisamente como capital. Cuando ustedes les dicen, oye, fíjate que necesito una inversión de capital. Bueno, pues ¿qué vas a necesitar? Dinero para poder comprar esto y esto y esto y esto y esto y poner la segunda sucursal de la paletería. Entonces, somos socios. De igual manera, los activos que intervienen en la producción, por ejemplo, herramientas, máquinas e incluso las propias instalaciones de la empresa. Por ejemplo, un local rentado, el refrigerador que vas a poner en tu nueva sucursal de paletería, los distintos productos que vas a comprar para poder tener arreglada bien el lugar, las focos, todo lo que forma parte del negocio es también parte del capital, que se le van a conocer pues básicamente como activos, es decir, que están
fungiendo como algo, es decir, están funcionando como algo, están permitiendo precisamente producir un servicio, en este caso la venta de paletas. La importancia del capital, bueno, se intensificó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando pues todos los países querían industrializarse, es decir, contar con máquinas y fábricas con capital. Es decir, ese tipo de sistema comienza a crecer propiamente después de la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad, bueno, las grandes empresas cuentan con gran capital, tanto económico como activos, ¿va? Entonces, que eso después vamos a ir como definiendo, vamos a ir relacionando con lo que va a ser permítanme, es básicamente lo que es con el capital propio que tiene una empresa, ¿va? Es decir, tiene distintos nombres, pero bueno, ahorita lo vamos a manejar precisamente de esa manera, como el capital o las acciones económicas. Bueno, pero más adelante, posiblemente a lo mejor no nos metamos con ese término porque finalmente quizá no sea tan necesario como para ir comprendiendo ya lo que es la estructura socioeconómica de México y entender los modelos económicos que se han ido manejando a lo largo, pero es más o menos para darnos una idea, ¿va? Esto ya sería propiamente quizá temas mucho más profundos que a lo mejor ustedes podrían revisar si es que en algún momento se interesan en alguna clase propia de economía más a fondo. ¿Va? Aquí solamente recuerden, estamos revisando pues lo básico para comprender precisamente eso de la estructura socioeconómica de México y cómo se refiere precisamente eso a lo mejor en modelos económicos y demás. La inversión del capital en la actualidad, por ejemplo, dice, tanto a nivel internacional como nacional, ha marcado gran parte del crecimiento. Por ejemplo, México, ya metiéndonos un poquito en ese punto, México es uno de los países que depende muchísimo de las inversiones extranjeras. Las inversiones extranjeras, pues especialmente como ya lo habíamos mencionado, no es otra cosa más que el ingreso económico o a través de activos, herramientas, maquinaria y demás, para poder explotar ciertos recursos naturales de nuestro país o explotar, por ejemplo, determinados mercados. ¿Va? Que el concepto de mercado pues lo iremos trabajando un poquito más adelante cuando ya entremos propiamente a los demás temas ya propiamente desde la materia. Repito, aquí solamente ahorita estamos trabajando con conceptos básicos que nos van a permitir comprender más adelante todos los demás temas. Y bueno, el día de mañana ya nosotros estaremos continuando con lo que es el tema propiamente, uno de los tantos temas que trabaja la economía y principalmente la microeconomía, que son las empresas y los consumidores, ¿va? Por el día de hoy, bueno, lo estaríamos dejando hasta aquí. Si tienen alguna duda, recuerden hacérnosla llegar directamente al grupo para poder contestarla en su determinado momento. O si no, pues igual la pueden dejar para contestarla ya en nuestra clase presencial, ¿va? En nuestra asesoría presencial. ¿Va? Hasta aquí lo dejamos, muchachos, por el día de hoy. Que tengan muy buen día.